Buenas tardes, le damos la bienvenida al webinar de impuestos en una relación a distancia con proveedores. Mi nombre es Diego Castro, abogado especialista en impuestos de RCM Perú, y en esta oportunidad veremos casos de retención del impuesto a la renta, aplicación de convenios contra doble imposición, aplicación del IGB por utilización de servicios y otros temas vinculados. Si tuvieran alguna pregunta durante la exposición, pueden escribirnos a comunicaciones@rcm.pe y gustosamente les estaremos respondiendo. El tema que nos trae el día de hoy es los impuestos en una relación a distancia con no domiciliados a raíz de la nueva regulación que entró a regir a partir del 2019. Esto a propósito de la vigencia del decreto legislativo 1369 que fue promulgado a finales del año pasado. Esta es la agenda que trataremos el día de hoy. Primero veremos la obligación de efectuar la retención del impuesto a la renta, la presentación de del caso práctico, algunos casos con supuestos distintos para analizar, las infracciones vinculadas a las retenciones del impuesto a la renta y la aplicación de convenios para evitar la doble imposición tributaria, así como la aplicación del impuesto a la renta, del impuesto a las ventas, el IGB, sobre este tema de los servicios con no domiciliados. Lo primero es que tenemos que comentar es que la obligación de efectuar la retención cuando se trata de sujetos no domiciliados, principalmente, en la mayoría de casos se trata de este tipo de servicios, sean regalías, servicios en general, asistencia técnica o cesión de uso. Por ejemplo, en el caso de la regalía, por ejemplo, podría ser el caso del uso de una marca. Cuando estamos hablando de servicios, pueden ser servicios digitales principalmente, actualmente es lo más común, por ejemplo, el data warehousing o cualquier servicio que se preste en la nube. La asistencia técnica y el tema de la cesión en uso, que podría ser, por ejemplo, el alquiler de un bien mueble dentro del territorio peruano. Bien, la regla de retención hasta el 31 de diciembre del 2018 establecía que las regalías y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso o los servicios similares prestados por sujetos no domiciliados en el Perú, debería practicarse la retención cuando hubiera un pago efectivo o cuando se diera el abono equivalente a la retención, es decir, cuando hubiera correspondido, el abono equivalente a la retención que hubiera correspondido del mediar pago. Con la modificatoria que se introdujo a partir del 1 de enero del 2019, este abono equivalente a la retención quedó derogado y ahora solo y únicamente habría que hacer la retención cuando hay un pago efectivo. Y aquí es importante distinguir una precisión respecto a este abono equivalente, cómo generaba contingencias o confusiones respecto a cómo debía aplicarse la retención en estos casos. Y es porque, según lo que establecía SUNAT, tanto en jurisprudencia y en diversas fiscalizaciones y operatividad que tenía, era que para SUNAT el abono equivalente a la retención era una retención propiamente. Pero por su parte, contrariamente a lo que decía SUNAT, el Tribunal Fiscal siempre dijo que este abono equivalente a la retención no era una retención y por lo tanto no correspondía la obligatoriedad de la declaración ni el pago porque estábamos ante un abono equivalente a la retención y por lo tanto tampoco aplicaban multas por no efectuarlo. Es decir, que tanto Tribunal Fiscal como SUNAT en este punto estaban enfrentados con posiciones contradictorias. Entonces, lo que sucedía en una eventual fiscalización o en una eventual situación con SUNAT en estos temas era que, claro, SUNAT notificaba una resolución de multa y esta tenía que ser reclamada a nivel de SUNAT y llegar al Tribunal Fiscal para que pues, pueda ser declarada que no correspondía, ¿no? Declarada infundada la resolución de multa. Ahora, desde el 2019, como aplica solo con relación de pago efectivo, estas situaciones pues, no deberían volver a repetirse. Ahora vamos a proponer un caso práctico referente a este tema de las retenciones. Vamos a partir de las siguientes premisas. Que el proveedor existe un proveedor no domiciliado en el Perú que brinda un servicio a un usuario domiciliado en el Perú. Por ejemplo, podrían ser servicios de asesoría financiera y que este servicio se va a encontrar grabado con el impuesto a la renta peruana.
A su vez, este caso lo vamos a separar en dos supuestos respecto al pago. Cuando hay un pago efectivo, el supuesto número 1, y el supuesto número 2, cuando, si bien no hay un pago por normas financieras, debe efectuarse una retención, una provisión del monto equivalente a la retención que hubiera correspondido de mediar un pago. Entonces, en el supuesto 1 estaríamos ante la situación de que se acuerda que finalizado el servicio, el usuario pagará la totalidad del servicio y en el día 20 el proveedor termina ese servicio, por lo tanto se procede con el pago. Y en el supuesto número 2 vamos a estar en el supuesto de que se acuerda que la totalidad del servicio será pagada en un plazo de 45 días calendario y recién al día 20 el proveedor termina el servicio, por lo tanto correspondería, según la interpretación de SUNAT que habíamos comentado que existía hasta el 31 de diciembre del 2018, que correspondía una retención. En este caso, por temas de normas financieras, el usuario efectúa el registro de la operación de gasto por el servicio. ¿Cómo se resolvía esta situación hasta el 31 de diciembre del 2018? En el supuesto 1, el usuario debía efectuar la retención del impuesto a la renta y declararla. En el supuesto 2, cuando había una provisión del monto equivalente, según la SUNAT, el usuario debía abonar al fisco el monto equivalente a la retención y declararla. Ahora, ¿qué sucede a partir del 2019? A partir del 2019, lo que sucede es que el usuario debe efectuar la retención del impuesto a la renta y declararla. Eso se mantiene igual que hasta antes del ejercicio 2019, ahí no había variación alguna, pero en el caso del supuesto 2 sí va a haber una variación porque, claro, al ya no existir este supuesto para efectuar el abono equivalente a la provisión, al monto equivalente a la retención, el usuario ya no deberá abonar al fisco ese importe ni declararlo. Ahora, es importante saber que eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora era con respecto a la retención, entonces ahora sería bueno entender qué es lo que sucede con el gasto y cómo es el tratamiento. Hasta el 31 de diciembre del 2018, el gasto era en el ejercicio que se provisiona el gasto. En ese momento podía digamos, tomarse el gasto en función al principio del devengado. Pero desde el 2019, la norma ya establece de que en el ejercicio en que se podrá tomar ese gasto será en el ejercicio en que hayan sido pagados o acreditados este servicio, ¿no? Y en el caso que existiese una provisión de un ejercicio anterior, seguirá este mismo criterio que cuando se pague efectivamente la provisión, permitirá el gasto. Es decir que a partir del 1 de enero del 2019, siempre que queramos tomarnos el gasto, va a tener que mediar un pago de por medio. Bien, ¿cuáles eran las infracciones que se generaban a raíz de las retenciones? El tema vinculado a todo lo que es retenciones. La primera infracción que la SUNAT siempre acotaba, o que podía acotar, era por no retener. En el caso del supuesto 1 que habíamos comentado, hasta el 31 de diciembre del 2018, era por no efectuar la retención. Y esta infracción se va a mantener porque, como dice la infracción, es por no efectuar la retención. Esto no hay variación en el supuesto 1. Sin embargo, en el supuesto 2, la SUNAT, hasta el 31 de diciembre de 2018, también mencionaba pues, que había una obligación de efectuar la retención cuando había este abono equivalente. Pero al haberse eliminado esta parte de la norma, ya no existiría esta obligación de retener un monto equivalente. Es decir, que al eliminarse esta controversia que existía entre SUNAT y el Tribunal Fiscal, ya no hay pues una infracción propiamente, ¿no? La segunda infracción que venía vinculada con el tema de la retención será por la que se conoce por declarar cifras o datos falsos, que está regulada en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario, que menciona que, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre, cuando estamos en el presupuesto número 1, era por no declarar retención efectuada, porque esto afectaba en la determinación pues, del impuesto declarado. Igual esto se va a mantener en el supuesto 1 en el 2019, y para el caso del supuesto número 2, cuando hay un monto equivalente, hasta el 31 de diciembre del 2018, la SUNAT
al haberlo asimilado, como hemos dicho ya repetidamente, a la retención, consideraba que existía una multa. Y al haberse eliminado ese supuesto, también pues en este caso no habrá infracción por el abono equivalente cuando estemos en este supuesto número 2. Esto sobre la diferencia entre las infracciones que existían hasta el 31 de diciembre del 2018, hay diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal en la cual pues menciona que las infracciones contenidas en este numeral número 1 que estamos tratando ahora, como tanto el anterior, no configuraban pues una obligación efectiva de practicar una retención y por lo tanto pues, no podía haber una multa por sus supuestos. Y la última infracción vinculada al tema de retenciones será por no pagar al fisco la retención efectuada. Es decir, a diferencia de la primera que vimos, en este caso, pues, sí había una retención, pero no se pagaba, esta no era pagar al fisco, ¿no? Sí o sea, se practicaba la retención al proveedor no domiciliado, pero se omitía el pago a la administración, ¿no? Estas, en el supuesto número 1 hasta el 31 de diciembre existía, va a seguir existiendo para el 2019, pero en el supuesto 2 va a cambiar nuevamente, como ya hemos visto en los casos anteriores, que a partir del 2019 ya no va a existir, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2018 sí existía, la SUNAT, al considerar la retención, como ya hemos dicho, aplicaba la multa. Ahora, pasando al siguiente tema, que es motivo de este webinar, sería el tema de cuándo aplica un CDI. Los CDI son convenios que celebra el Perú con diversos países con la finalidad de evitar la doble imposición tributaria. Entonces, por ejemplo, en el caso, sería el caso de que el Perú celebre un CDI con Brasil, por ejemplo. ¿Qué es lo que busca este CDI? Evitar que dos países graben una misma renta. Entonces, este CDI, el CDI aplicará cuando dos o más países consideren que les pertenece grabar una determinada renta, por lo cual la misma ganancia puede resultar grabada en más de un estado. Por ejemplo, en el caso concreto, Brasil y Perú. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el CDI? El CDI es un convenio celebrado a través del cual, en este caso, Perú renuncia, por ejemplo, a una ganancia y será Brasil quien la grabe en su totalidad. O, en su defecto, podrá ser que hay una tributación compartida y en el cual, pues, si es que la renta era tanto 30% en Brasil como 30% en Perú, para que esta renta no se vea grabada, digamos, con un total del 60% en ambos países, lo que sucede es que se reparten la tributación en Perú y Brasil, y por lo tanto, pues, grabarán 15% Perú y 15% Brasil, por ejemplo, por dar un ejemplo. La red que ha celebrado Perú a nivel de América es con Canadá, México, Brasil y Chile. Con ellos existen convenios para evitar la doble imposición tributaria celebrados bajo el modelo OCDE, que básicamente lo que busca es que siempre sea grabado el servicio en el país donde está el proveedor del servicio, es decir, el país de residencia, lo que se conoce en términos de convenios de doble imposición tributaria, pero es la norma general, puede ser que exista una norma distinta. También existe un CDI celebrado con los países de la comunidad andina, que son Bolivia, Colombia y Ecuador. Y a nivel del resto del mundo, Perú tiene celebrados convenios con Corea, Portugal y Suiza. Igual esos tres convenios pues vienen con el modelo OCDE. Ahora, respecto a los CDIs, es importante saber cómo es que se deben aplicar estos, cómo es la aplicación de los CDIs en el territorio peruano. Porque sucede que cuando hay un proveedor que presta un servicio a un usuario peruano, la regulación peruana especifica claramente que es necesario contar con el certificado de residencia. Porque en caso contrario, no se cuente con el certificado de residencia en el momento adecuado, por más de que exista el convenio, pues no será aplicable en tanto no se cuente con este documento que acredita la residencia del proveedor. Ahora, veamos paso por paso cuándo es que se debe contar con cuándo es que se debe contar con este certificado y cuáles son los pasos que podemos seguir.
Lo primero que tenemos que tener claro es que este documento se debe tener antes de la declaración del impuesto de haber correspondido pagar un impuesto de renta. Es decir, cuando estaríamos ante una situación en la cual no habría convenio de doble imposición tributaria. En este caso, pues, la norma peruana establece que es al momento de la retención, pero es un caso un poco difícil de cumplir cuando se efectúa la retención. Entonces, lo recomendable siempre es tener este certificado con anterioridad al momento en que se deba practicar la retención. Es decir, vencido el mes en el cual se prestó el servicio, debería declararse a inicios o a mediados de la quincena del siguiente mes. Es recomendable, pues, siempre entonces tener el certificado con anterioridad, incluso a la prestación del servicio, para poder garantizar, pues, de que cuando concluya poder tener el certificado ya preparado para la aplicación de los beneficios. Lo segundo es que debe constar que el sujeto residente es residente en el periodo en que se prestó el servicio. Por ejemplo, en este caso que hemos visto, que ponemos en pantalla sobre el certificado de residencia para un sujeto chileno, que ha sido obtenido en la página del Servicio de Información Tributaria o en la Autoridad Tributaria Chilena. Estos documentos son públicos, habría que comentar eso. Entonces se pueden encontrar en algunos países que tienen este sistema. Y aquí lo que se detalla es, pues, el periodo en el cual se está acreditando que este sujeto ha sido domiciliado, residente en Chile. Entonces, ¿qué es lo que por qué se hace notar este periodo? Porque aquí, durante este periodo, la operación debió haberse efectuado. Por ejemplo, en el caso concreto que estamos viendo ahora, este certificado, si quisiéramos utilizar con esta empresa, tuviéramos un servicio prestado con esta empresa y quisiéramos acreditar que el servicio está dentro del marco del certificado, tendríamos que acreditar que ese servicio fue practicado entre el 1 de abril del 2018 y el 30 de junio del 2018. Entonces, si está dentro de ese periodo, cumpliríamos para la aplicación del CDI con Chile. Lo tercero que tenemos que evidenciar es quién es la autoridad que emite el certificado. El certificado debe ser emitido por la autoridad competente en cada país. Esto puede variar dependiendo de la organización de cada país. Algunos países son federados, algunos países no tienen una organización federal, por lo tanto, pues, lo emiten distintas entidades. Lo regular es que estas entidades sean, las que emitan estos documentos, sean las autoridades tributarias de cada país. Y este es otro dato importante, porque el certificado no debe tener una antigüedad mayor a los 4 meses de su fecha de emisión para que sea utilizable en el territorio peruano. Aquí hay que tener mucho cuidado en no confundir esta fecha, la fecha de emisión, con la fecha que hemos visto anteriormente, que sería la fecha en la cual se acredita la residencia de este sujeto, ¿no? La que estaba mencionada en la parte de acá, ¿no? Que es distinta a la fecha de emisión. Esta sería la fecha que acredita la residencia de este sujeto, y la que estamos viendo abajo, resaltada en rojo, sería la fecha de emisión del documento propiamente. Ahora, ¿qué preguntas frecuentes suceden en estos casos de los certificados de residencia? Lo primero que se pregunta es si el certificado de residencia tiene una duración mayor a 4 meses, se puede utilizar en Perú. Y ahí la respuesta es que no. La norma ha establecido que solo tienen vigencia 4 meses desde su fecha de emisión, sin importar que el certificado de residencia establezca un plazo mayor. Esto es muy importante tener en cuenta. Siempre lo recomendable cuando estamos ante actividades que son recurrentes durante todo el año es que el certificado se tenga incluso cada 3 meses, se solicite cada 3 meses, para poder ver que todo el periodo esté cubierto, ¿no? De esa forma garantizamos de que el certificado durante todo el año será aplicable. Lo segundo es si el certificado de residencia que acredita como residente un sujeto por el ejercicio 2007 puede ser utilizado por una operación del 2018 posterior. Y no, básicamente por el tema de los 4 meses que ya habíamos comentado, no permite la aplicación, ¿no? Siempre se tiene que certificar el periodo en el cual
se está efectuando la operación. Es decir, como habíamos comentado, si es que la operación es del 2017, pues tendrá que acreditar que durante el 2017 o durante los meses que se prestó el servicio, este sujeto sea domiciliado. Y como segundo requisito también deberá cumplirse pues, con los 4 meses de antigüedad. Otra pregunta que es frecuente es que si un mismo certificado de residencia puede ser utilizado para varias operaciones. Y ahí la respuesta es sí, porque el certificado no acredita una operación, solo una operación, sino lo que acredita es que el sujeto es domiciliado o residente en un determinado país. Entonces, al acreditar esto, puede utilizar para varias operaciones. Siempre que, obviamente, se cumplen con los requisitos anteriormente que hemos comentado, los requisitos del 1 al 4 que ya están antes indicados. ¿Qué pasa si no se tiene un certificado de residencia, pero la operación es con un país con el que se ha celebrado un CDI? Y aquí es que si no tenemos el certificado, la operación no puede estar sujeta a los beneficios del CDI. Por lo tanto, debe practicarse la retención, porque en caso contrario, la Administración Tributaria Peruana podría alegar de que no se ha cumplido con el efecto de una retención, porque no se ha acreditado al residente, al proveedor como residente de un territorio con el cual Perú tiene un CDI. Ahora, la pregunta inmediatamente que viene es si es que se realizó con un país un CDI celebrado por Perú, pero se hizo una retención sin aplicar los beneficios del CDI, ¿puedo recuperar el impuesto pagado en exceso? Esa es la pregunta que viene a continuación de la anterior, porque, claro, si no pudimos aplicar el CDI, pero sí había un CDI celebrado, lo que sucede es que se puede recuperar. Y la respuesta es que sí se puede recuperar, pero habrá que hacer un trámite adicional. ¿Cuál es ese trámite adicional? Una solicitud de devolución. Y en esa solicitud de devolución habrá que comprobar pues, de que efectivamente había un CDI celebrado con ese país del cual era el proveedor y además pues, tener el certificado de residencia que acredita que ese sujeto estuvo domiciliado durante el periodo en que se prestó el servicio. Y por último tenemos esta pregunta que se refiere a si el certificado de residencia es emitido con una vigencia anual, se puede utilizar para aplicar los beneficios del CDI. Y la respuesta es sí se puede utilizar. Hay certificados de residencia en algunos países que se emiten de forma anual. Es decir, que ellos no emiten por periodos mensuales ni por días, sino emiten uno por todo el ejercicio, del 1 de enero, por decir, hasta el 31 de diciembre. En estos casos, sí se permite utilizar siempre que se cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, y en especial el de los 4 meses de vigencia desde la fecha de emisión. Pasando al siguiente tema, que sería la aplicación del IGB, lo primero que hay que establecer es que la legislación se ha mantenido igual, no hay modificaciones para la aplicación de los servicios con proveedores no domiciliados, por lo que él seguirá haciendo lo mismo que ya existía con anterioridad, ¿no? Todo servicio prestado por un no domiciliado se considera que es toda prestación por la que se percibe un ingreso de tercera categoría, y para que pueda estar grabado en el Perú tendrá que darse 2 condiciones: o que el servicio sea prestado en territorio peruano, ese sería un supuesto, que es decir, que el proveedor no domiciliado, por ejemplo en Brasil, como habíamos puesto en el caso anterior, venga al territorio peruano y preste dentro del territorio peruano ese servicio, por lo cual pues, se encontraría grabado a un IGB. O la otra situación sería que el servicio prestado desde el extranjero sea utilizado dentro del territorio peruano. Y en este último caso, pues el IGB se deberá declarar cuando suceda cualquiera de estas dos situaciones. Cuando ocurra la fecha de anotación del comprobante de pago en el registro de compras o cuando se dé el pago. Cualquiera de los dos, el que ocurra primero, en ese momento habrá una obligación de hacer la declaración del IGB. ¿Y por qué es importante explicar estas situaciones? Porque muchas veces se contrasta la declaración del IGB versus la declaración del impuesto a la renta, y si es que estas deberían coincidir o no. Y la respuesta es que no, porque responden criterios distintos. El impuesto a la renta se rige principalmente bajo un criterio de devengado, mientras que la declaración del IGB se rige por distintos criterios, ya sea con la anotación o cuando hay un pago de por medio. Entonces, tenemos pues que hay una retención, en el caso a partir del 2019, ya con la nueva norma, habrá una retención con el pago efectivo, y para el caso del IGB, pues hay estas dos opciones, o sea, con la fecha de anotación en el registro de compras,
o con la fecha de pago de la retribución. Y solo en este último caso, cuando hay un pago de la retribución, podrá coincidir pues, el impuesto a la renta con el IGB en cuanto a la declaración, pero no es lo habitual que suceda. Puede ser que la fecha de anotación sea distinta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no siempre coincide la declaración del IGB con el impuesto a la renta. Bien, con esto hemos concluido y concluimos el webinar sobre impuestos en una relación a distancia con proveedores. Les damos las gracias por haber asistido. Si desean revisar el seminario, pueden entrar el día de mañana a nuestra página web www.rcm.pe, entrar al link a la parte de ideas y aportes, como está figurando ahora en la web, y darle clic a webinars.